Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Esta vez tenemos el honor de contar con el profesor Víctor Coronel, que ingresó a la UNI en el año 66 en el primer puesto del concurso de admisión, en el examen de admisión. Luego, terminando su bachillerato, se fue a Estados Unidos. Estudió en ¿qué universidad primero? Haverford College. Y luego a la Universidad de Columbia, donde hizo su doctorado en física. La Universidad de Columbia, como ustedes saben, una vez fui allí justamente. Creo que cuando te visité, fui a Columbia, un corredor lleno de premios Nobel. Creo que Leon Lederman trabajó allí, ¿no? Lederman, Fermi. Entonces, imagínense, Víctor estaba por allí codeándose con los premios Nobel. Pero yo lo conozco a él desde el 67, y de esa época ya era apasionado de la enseñanza de la física, enseñaba en las academias. La Academia CUNY. La CUNY en esa época era la asociación, que hasta ahora existe, la CUNY. Sí. Y es, por supuesto, un gran profesor, un gran pedagogo, y ha tenido varios intereses, ¿no? En estos últimos tiempos se está dedicando a los estudios de la ciencia inca, y pre-inca además. ¿Qué cosas hacían estos ancestros nuestros? Y por supuesto se interesa en tantas cosas, y sobre todo ahora en el magnetismo. Ha hecho un estudio histórico del magnetismo, y pues les va a mostrar cuándo empezó y cuáles han sido las consecuencias de ese magnetismo actualmente. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años hubo un premio Nobel de 2 físicos que habían descubierto la magnetoresistencia gigante que sirve para que las computadoras sean más veloces. Es increíble. O sea, que el magnetismo no es solamente imancitos. Sobre ese tema, el doctor Víctor Coronel nos va a dar una charla, y me olvidé de decirle que él ha sido profesor de la Universidad Estatal de Nueva York y actualmente sigue como profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entonces, tienen ustedes acá un maestro excelente y tendrán la ocasión de hacerle todas las preguntas. Solamente le rogaría a Víctor que cuando alguien pregunte, como el único que está siendo grabado muy bien es él resuma la pregunta para que quede grabado. No te olvides. Ok, entonces. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Ya lo dijo el doctor Montoya, voy a hablar sobre la historia del magnetismo. Entonces vamos a hablar sobre primero cuáles fueron los materiales magnéticos que se conocieron en la antigüedad. Luego vamos a hablar sobre la creencia sobre las propiedades magnéticas, y los efectos de esos materiales magnéticos. Vamos a mencionarles algunos libros clásicos. Había el libro de Pedro el Peregrino, de Laporta, y de William Gilbert. Luego vamos a hablar del magnetismo animal. Algunos de ustedes habrán escuchado eso, todavía se usa estos días. Magnetismo animal. Vamos a hablar de las contribuciones ya de los europeos, particularmente Ørsted, Faraday. Esta parte quizás la vamos a omitir, vamos a mencionarla brevemente, es para audiencias además que se especializan en esta área un poco. El desarrollo de los imanes. Esta introducción al magnetismo de repente también la obviamos. Lo que sí vamos a hablar es aplicación del magnetismo, cuál es el futuro del magnetismo en el mundo y cuál es el estado de la industria magnética en el Perú. Entonces ese va a ser nuestro temario. Entonces, si ustedes caminan en la calle y quieren observar materiales magnéticos, poco a poco el ser humano se da cuenta que hay unos 5 materiales, o elementos le llamamos, que exhiben esta propiedad de jalar cosas sin frotarlos, porque a veces uno puede jalar cosas frotando. Eso se llama electricidad electrostática.
pero sin frotarlo, a temperatura ambiente, hay 5 materiales que exhiben esta propiedad. El primero se llama diprosium. ¿Alguien ha visto diprosium acá? No, muy raro que vean. El siguiente se llama gadolinium. ¿Alguien ha visto gadolinium? Entonces, esos dos se conocen como tierras raras. Hay otros que son tierras raras también. Y se le llaman tierras raras no porque sean raras de encontrar, sino tienen propiedades un poquito raras. Pero existen por toda parte, solamente existen en forma de óxido. Y cuesta mucho extraerlo. Si tienen suerte lo encuentran casi puro, ¿no? Pero mayormente se encuentra en óxido y como les digo, el proceso de sacarlos es difícil. El siguiente material es cobalto. Cobalto sí quizás alguno de ustedes haya escuchado, lo usan por ejemplo para reforzar acero, también se usa en medicina para tratamiento de radioterapia. El siguiente es níquel. Níquel sí, la mayoría de ustedes habrán escuchado, níquel se usa un poco, pero el último está en todas partes. Es fierro. Usted va por la calle, patea una piedra que parece media marrón, tiene un poquito de fierro oxidado, ¿no? Entonces, en la Tierra, en toda la Tierra, es uno de los metales más comunes en la superficie de la Tierra, y por eso es que ese material ha hecho que nosotros prestemos atención al magnetismo, porque ese material fierro exhibe esta propiedad magnética. Se puede probar como todo en física, de que exerce una fuerza. Entonces, a través de esa fuerza se puede ver si un objeto es o no es magnético, ¿no? Si ejerce esa fuerza. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos algunas monedas del Perú. ¿Alguno sabe de qué está hecho el 10 centavos? Entonces, por ejemplo, lo ponemos cerca de aquí y se cayó, no lo atrae, ¿no? Entonces, si ustedes van a la web, van a ver que la moneda de 10 y de 20 céntimos están hechas gracias de latón. Latón es zinc y cobre. No son magnéticos, no va a pasar nada. La moneda de azul, ¿lo atrae o no la atrae? No lo atrae tampoco, ¿no? Se cae. Porque está hecho de, nadie sabe. Por eso nos engañan, porque no sabemos de qué están hechas estas monedas. Gracias, ya lo déjalo ahí, ¿no? Están hechas de algo que llamamos alpaca, ¿no? Pero mucha gente nos engaña y dice, alpaca es plata. Alpaca no es plata, por si acaso, ¿no? Alpaca es aluminio, plomo, ¿no? Y otros materiales ahí. Pero los 5 soles y los 10 soles sí tienen fierro. ¿Ve? Entonces ahí está. Y entonces ahora hemos desarrollado materiales magnéticos bien fuertes, pásenlo para que lo sientan. Cuidado con sus dedos que le pueden morder un poquito, ¿no? Entonces a nivel natural hay mucho material magnético, especialmente el material que se llama magnetita, que es un óxido de fierro, y eso existía por todas partes del mundo. Entonces ese material tenía esa propiedad de atraer otros materiales, ¿no? Pero no todos los materiales como han visto ustedes, ¿no? No podía atraer el cobre, no podía atraer el aluminio, pero sí podía atraer el fierro, que era un elemento común. Entonces le atribuía un poquito de propiedades mágicas, ¿no? Los chinos lo usaban para adivinar el futuro, y lo vamos a mostrar cómo lo hacían en un momento, ¿no? Y la navegación también. Los chinos se dieron cuenta de que si ponían una aguja magnética sobre un soporte con poca fricción, esa aguja magnética iba a apuntar hacia el norte. Entonces ellos lo usaron para navegar. En los siglos XI y XII lo desarrollaron. Luego, de alguna manera, llegó a Medio Oriente y los árabes lo pasaron a Europa. Entonces así llegó a Europa. Entonces mucha gente piensa que el magnetismo se desarrolló en Europa, pero eso no es cierto. El magnetismo se desarrolló en China,
Los chinos navegaron bastante, ellos exploraron la tierra antes que los europeos y posiblemente llegaron a Brasil, pero no conquistaron, no iban con espíritu de conquista, iban con espíritu de explorar. Entonces, se escribieron muchos trabajos, por ejemplo, esos sobre la naturaleza, Lucrecio, y Jean-Baptiste de Laporte escribió un libro que se llama Magia Natural o Natural Magic. Y desgraciadamente estos libros propagaron ideas bien erróneas. Por ejemplo, una idea errónea era de que si frotaba un imán con ajo, destruía las propiedades magnéticas del imán, ¿no? Entonces, mucha gente creía simplemente leyendo, sin hacer el experimento. Dice, vamos a probarlo, vamos a probar si es cierto, ¿no? Por ejemplo, si se ponía un imán debajo de la almohada de una mujer que era infiel y la mujer se acostaba en la cama, iba a salir corriendo asustada, ¿no? Y por supuesto no había mujeres infieles entonces, ¿no? Esa era la conclusión, ¿eh? Entonces, pero ese era el espíritu que desgraciadamente hasta ahora mantenemos. Alguien nos dice algo y le creemos, ¿no? Pues uno tiene que pensar un poquito y razonar. Es decir, ¿es cierto eso o no, no? Aquí está, por ejemplo, la cuchara magnética que les dije. Pueden ver una foto de la parte superior y un corte transversal. Era una cuchara bien diseñada para que esté en equilibrio en el aire. Entonces se empujaba y rotaba. Y de acuerdo a cómo se ponía la superficie plana, iba a indicarle su suerte, ¿no? Una especie de horóscopo. Y hasta ahora lo usan algunos chinos. Entonces se usaba para adivinar el futuro, se usaba para la navegación. Esta es una reproducción, no es la versión original, una reproducción de un carrito chino. Pueden ver ahí aquí a la persona. Aquí está, ven, la persona está con su dedo apuntando hacia el norte. Está montado en una superficie, aquí en la base, sin fricción, o sea que tenían que tener conocimientos de fricción y cómo reducir la fricción. Y aquí tenía una barra magnética. Entonces la barra magnética rotaba hasta apuntar hacia el norte. El magnetismo está relacionado siempre con la atracción, porque vean que atraía cosas. Entonces está con la atracción también sentimental, relacionada al amor. Entonces, por ejemplo, en China la piedra imantada era conocida como sushi, que puede significar en chino, depende de cómo lo pronuncian, amor paternal, pero también puede significar copulación, ¿no? O sea, era más serio la cosa. En el siglo XI, un árabe, Ibn Hazm, publica un libro que es un clásico de las relaciones amorosas, que se llama El collar de la paloma, que usted puede bajar por internet. Y el libro tiene una cita y dice: mis ojos no encuentran dónde mirar sino hacia ti, como lo que pasa con la piedra imantada y los pedazos de fierro, cambiando hacia la derecha o izquierda en acorde donde tú estés. Entonces eso indica un conocimiento ya de ellos del imán, ¿no? Y sus propiedades de orientación, ¿no? La palabra para imán en francés es aimant, que también puede referirse a amoroso o afectuoso. En muchos idiomas la palabra imán se refiere a esa atracción que ustedes han visto, puede atraer ciertas cosas y la atrae fuertemente, ¿no? Como le dije, el magnetismo se originó en China, pasó por Arabia y en el siglo XIII, específicamente en el año 1269, se publica el libro por Pedro el Peregrino, epístola o carta sobre el magnetismo. Entonces él hace muchos experimentos. Si ustedes ven su portada, no sé si pueden ver un poquito de la portada, ahí está su libro. Luego se publica otro libro que les mencioné antes, Magia Natural, Jean-Baptiste de Laporte.
Este es en el siglo ya XVI. Ahora, yo no sé si notan una diferencia entre este libro y ese libro. ¿Alguien puede notar las diferencias? ¿Cuál es una diferencia saltante aquí? ¿Ah? El remarco que tiene. A ver. El marco que tiene. El idioma. El idioma, exacto. ¿Este en qué está escrito? En latín. Pero rápidamente la gente se da cuenta que si quiero vender, porque antes la educación era bien elitista. Una manera de eliminar a la gente pobre es decir, la educación es solamente en latín. Solamente, como en Perú tenemos un poco de elitismo, o bastante elitismo. La educación en español no es en quechua. Hemos perdido a mucha gente así. Entonces, si usted quiere tener éxito comercial, ellos se dieron cuenta, tiene que escribir para las masas. Y para las masas tiene que escribir en el idioma de las masas. Entonces él escribe en latín, en inglés normal, ¿no? O sea, traducido al inglés. El libro original está en italiano, lo traducen al inglés, lo traducen a los idiomas, ya no es latín, ya va rompiendo barreras. Pero bueno, en este libro ustedes pueden ver aquí, prestan atención, es un poquito difícil de leer porque está un poco lejos, está hecho de 20 tomos aquí este libro, no es un libro chiquito, ¿no? 20 libros dicen, han hecho 20 partes, 20 tomos ahí. Entonces, Jean-Baptiste de la Porta marca la transición entre decir cosas sin medirlas, decir cosas midiéndolas, o sea, el método científico, y lo que había anteriormente, que era simplemente observar y repetir lo que alguien le dice sin medirlo, sin hacer experimentos. Él hace algunos experimentos, pero también propaga muchas ideas erróneas. Por ejemplo, tiene el libro acá sobre cambiar metales, o sea, él dice la alquimia, ¿no? Después, por ejemplo, cómo fabricar oro falso. Okay. El siguiente libro sobre las maravillas de la piedra imán. Ese es el libro que nos interesa, ¿no? Él habla sobre la piedra imán, pero también, por ejemplo, habla de cómo embellecer mujeres. Ustedes pueden descargar este libro por internet. O sea, si ven en el capítulo cómo embellecer mujeres, él dice, tienen que usar medio litro de sangre de dragón. Entonces venían a quejarse, decían, esta forma no funciona. Y él decía, pero usaste medio litro de sangre de dragón. Y el otro decía, bueno, usé algo parecido, ¿no? No había dragones, no se podía hacer eso. Esa era la conclusión. Pero bueno, él escribe sobre el magnetismo, él es el que propaga la idea que les mencioné antes, de que si uno frotaba el imán con ajos, iba a desaparecer las propiedades magnéticas del imán, pero algunas de sus ideas son correctas. Él establece la idea de que si usted tiene un imán, y saca un pedazo del imán, ese imán es magnético. Y si ese imán lo parte en dos pedazos, cada pedazo es magnético también. Y si este pedazo lo parte en dos pedazos, es dos imanes también. Parte esto en dos pedazos. O sea, la propiedad no es que una parte se quede de un tipo de magnetismo y la otra parte de otro tipo de magnetismo, sino los dos exhiben la misma propiedad magnética, reducida por supuesto un poco, pero sigue exhibiendo la propiedad magnética, ¿no? Lo que se llama el bipolarismo. O sea, no se puede aislar un polo magnético, como se puede aislar una carga eléctrica. Entonces se comienza a establecer la diferencia entre electricidad y magnetismo. Él introduce la idea de que se puede, de una piedra imantada, entonces se puede cortar otra piedra imantada en cualquier forma. Uno ya lo puede dar la forma que quiere. El siguiente libro es escrito por William Gilbert, se publica en 1600, esta es una versión de 1628. El libro es publicado en latín, de nuevo estamos regresando al latín. William Gilbert, no sé si algunos saben, acá por supuesto hay una calle William Gilbert, por acá por San Borja. Pueden visitarla si quieren. Él era el médico personal de la reina Elizabeth I. Y algunos dicen, la mala lengua, dicen que era algo más que el médico personal, ¿no? Pero
Pero él escribe un libro que es considerado el primer libro científico. Él hace experimentos antes de escribir detalles sobre propiedades magnéticas. Entonces, por eso algunos consideran que su libro es una marca del método científico, ¿no? Uno de esos experimentos que él repite, esto en realidad lo hizo Pedro el Peregrino, que le mencionamos, el que escribió la epístola de Magnetic. Él construye un imán en forma esférica y le pone imancitos cerca de la superficie y nota que los imancitos en los polos se orientan perpendicular a la superficie y en los centros opuestos a los polos los imancitos son paralelos a la superficie. Y él dice, le llama a esta esferita, le llama terela o pequeña tierra. Entonces él ha construido un modelo a escala de la Tierra, del magnetismo de la Tierra, y se da cuenta de que el magnetismo de la Tierra es paralelo a la superficie de la Tierra en la zona del Ecuador. Por ejemplo, Tumbes también está cerca del Ecuador. Entonces, por Tumbes, el magnetismo es casi paralelo a la superficie de la Tierra. Mientras que por el polo norte o polo sur, el magnetismo es perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces, este magnetismo paralelo a la superficie de la Tierra protege parcialmente a la zona ecuatorial de radiación electromagnética. Desgraciadamente, no nos protege mucho del ultravioleta. El ultravioleta es protegido por otra capa que se llama el ozono. Y esa capa, desgraciadamente, en el Perú la estamos destruyendo por la contaminación ambiental. Y todos ustedes habrán leído que tienen que tener cuidado de la radiación ultravioleta, especialmente este verano, ¿no? Se deben proteger a sus hijos, sobre todo, de la radiación, porque la radiación en Perú va a ser bien fuerte. Pero bueno, en cuanto a algo de radiación, esta capa nos protege y no permite de que mucha radiación entre la Tierra. En cambio, en los polos norte y sur entra mucho más radiación. Y por eso hay un efecto, no sé si ustedes han escuchado del efecto de auroras, aurora borealis, aurora australis. En el norte, polo norte y polo sur, se nota ese efecto, el cielo se pone verde, azul, rojizo, anaranjado. Mientras que en Perú no van a ver ese efecto, porque estamos protegidos por este campo magnético, ¿no? Bueno, Gilbert muestra eso, también fuerza la idea de que los imanes se pueden usar para la navegación, pero nos dice de que las agujas fuera del Ecuador no son paralelas a la superficie de la Tierra, sino tienen una inclinación, ¿no? Él escribe sobre el efecto de inclinación y cómo se puede usar ese efecto para también orientarse mejor. Aquí está una reproducción más grande de lo que les acabo de mencionar. Él construye su pequeña tierra, ¿no? Y aquí están los imancitos, pueden ver claramente que está paralelo a la superficie de la Tierra, pero por ejemplo, vamos a decir, los arequipeños están un poquito inclinados, pues son medio raros también, etcétera, etcétera, ¿no? Va variando. Acá está un ejemplo de inclinación magnética. Es un experimento bonito que él hizo. Construyó un imancito que podía estar en medio del agua. Se tiene que hacerlo con cuidado para que ni flote ni se hunda completamente, ¿no? Si no esté en medio del agua. Él también propone de que las propiedades magnéticas se pueden cambiar con tratamiento del metal. Entonces, esencialmente es el padre de lo que llamamos la metalurgia, que es un campo bien grande ahora. Usted puede agarrar un metal y golpearlo y le cambia propiedad al metal, lo vuelve duro, por decir. Si lo pone en el fuego, se suaviza el metal, ¿no? Entonces, eso se llama tratamiento térmico. Depende de qué quiere. Quiere acero duro, entonces lo trata de cierta manera. Quiere algo suave, lo trata de otra manera. Quiere, por ejemplo, que sea más duro, le echa algunas componentes. Carbón, por ejemplo, le echan, descubre el ser humano, descubre el carbón, le puede echar un poco de azufre, por ejemplo. Entonces a la gente le echaba, es como cocinar, es qué buena sazón, cómo hago un buen
imán, cómo hago un buen metal, un buen acero, ¿no? Entonces le echaban algunas cositas, algunos ingredientes, ¿no? Entonces los obreros, a veces el obrero es una persona también que observadora, se dieron cuenta de que si le echaba un poquito de azufre al acero, también carbón, salía mejor acero todavía. Entonces lo que hacían es, ¿dónde hay un poquito de azufre? En mi orina. Entonces orinaban en esto. Y así salía mejor acero. Entonces, bueno. Pero Gilbert es el padre de la ciencia moderna, en el sentido de que uno debe experimentar, uno no debe creerle a la gente. Le dice, esto es así, y creerle, ¿no? En el siglo XVIII, Antoine Mesmer, que era un médico francés, viaja a Alemania y ahí conoce a un cura, un padre, que se llamaba Maximilian Hell, H-E-L-L. La palabra Hell en inglés significa infierno. O sea, el padre del infierno era él, pero en alemán la palabra Hell no significa infierno, la palabra Hell significa inteligente, despierto. Entonces en alemán sonaba mejor, era el padre inteligente, ¿no? Entonces Hell había propuesto en Alemania el tratar a la gente usando imanes, ¿no? Entonces yo me acercaba al señor, le decía, ¿le duele la cabeza? Aquí está. ¿Le duele el estómago? Sí. Y alguna gente se curaba, ¿no? Entonces eso se llama efecto placebo. A veces, si usted cree en el remedio, le reduce el estrés y por supuesto se va a curar, pues. O sea, no se puede negar ese efecto, que en algunas personas tiene un efecto, pero no es porque sea el imán, sino porque ya la persona de repente estaba sanando, ¿no? Pero él lo usa y dice, mira, ¿ves? Me vino este enfermo del estómago que está acá, ya lo sané. Entonces probaba su idea. Mesmer la lleva a Francia, porque él era francés, hizo lo que toda persona despierta haría, se casó con una viuda rica francesa y ella le puso su clínica, y entonces tuvo mucho éxito, bastante éxito. Él escribió el método, ya después él dijo, ya no necesito imanes, con la mano nomás así. Trataba a la gente, venía el paciente y lo trataba. Entonces, él no ha sido el único, está, como digo, Paracelsus, Maximilian Hell en Alemania, y usamos la palabra mesmerizar, como convencer a una persona, tenerlo bajo nuestro control, ¿no? Esa es una palabra que se usa. Entonces, aquí ven cómo trataba él a la gente, pero inicialmente fue usando imanes. Sí, perdón. Sí. Sí. ¿Ya? Posiblemente un efecto magnético. Posiblemente, pero desgraciadamente nosotros tenemos mucho magnetismo en la mano. Ahora vamos a hablar sobre eso en un ratito. Pero sí tenemos algo de magnetismo. ¿Sí? ¿En la ciudad de Talara hay un médico? ¿Hay un qué dice? ¿Hay un médico? Sí. Acá en Lima también hay muchos. Sí. Ya. No. Ya. Entonces, había una señora que tenía como artritis. ¿Ya? Y la señora tenía posiblemente pedo sobre el médico, ¿no? Ajá. Le dijo la portera, y le clavó las agujas, ¿no? Le clavó las agujas como 30 minutos. Le dijo, señora, usted puede caminar. Usted puede. Párese, ahora sí puede pararse. Se paró la señora. Bueno, ¿usted está hablando de acupuntura o está hablando de medicina magnética? ¿Tienen algo que ver con las agujas, no? Puede ser que algunas de ellas sean magnéticas, puede ser que algunas, la mayoría no son magnéticas. Pero pues, sí, perdón. Doctor, pero ahora, digamos, hay una medicina alternativa con imanes. Sí, hay muchas. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del dolor, creo que ahora con toda la técnica que hay, ¿no? Someten a la persona a un campo magnético, ¿no? Y hacen, digamos, de que las ondas eléctricas caigan en un determinado punto y le bajan el dolor, ¿no? Algo así. Mire, como le digo, Ya, digamos, si el paciente se siente mejor, no se puede discutir con eso.
pero en muchos casos no hace nada. Hay mucho charlatán. En eso tienen que tener cuidado. No solamente en Perú, en todo el mundo. Vaya al internet, le venden medias magnéticas. Le venden champú magnético para que le vuelva a crecer el pelo. ¿Okay? Le venden pulsera magnética en cantidades grandes. En la mayoría de esos casos no funciona. Pero si usted tiene fe, si usted eso le reduce el estrés, entonces sus defensas médicas suben y luchan contra la bacteria mejor y lo curan. No se puede discutir sobre eso. Pero doctor, acá, digamos, lo que están haciendo es demostrando físicamente, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, no me acuerdo bien, pero el dolor, por decir, tiene un centro, eso ya se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que parece que sufren mucho dolor, y ese sufrimiento de dolor es porque, digamos, ¿qué pasa? En vez de llegar a ese punto, llegan a otros puntos también. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el magnetismo, ¿no? Agarran y eso lo concentran. Ahora, con la cuestión de las imágenes que ahora se sacan, ¿no? De tomografías y tanta cosa, ¿no? Esto ya se está demostrando, o sea que, por decir, lo someten a ese campo magnético, ¿no? Y ya pues digamos, las ondas ya no caen pues en cualquier sitio, caen en el punto donde deben caer. Está bien, pero hasta ahorita Están demostrando de que por un lado funciona y por otro lado físicamente ni lo ven. ya, si usted considera los campos magnéticos, no podemos hablar de un solo caso, ¿me entiende? Un solo caso no prueba en ciencia un resultado. Tiene que ver cuántos pacientes fueron ahí. Es como el caso de Mesmer. El caso de Mesmer, finalmente, porque había gente que sí decía, y era honesta, decía, yo me he curado con Mesmer, yo fui enferma y Mesmer por eso se volvió popular. Pero después había una mayoría de gente que iba y no se sanaba. Entonces decían, mira, ve, Mesmer es un charlatán. Entonces formaron, el gobierno francés tomó tanto interés en esto que nombró una comisión de científicos independientes. Estaba Lavoisier, que era un científico químico famoso, estaba Franklin, que era un americano, Benjamin Franklin. Bueno, había gente de cierto prestigio científico y ellos revisaron todos sus casos y dijeron, en la mayoría de los casos, su tratamiento no ha hecho efecto. Entonces es un charlatán. Igualito, yo no quiero ser muy negativista con usted. Como yo le vuelvo a repetir, si el tratamiento funciona, funcionó, pues no se puede pelear contra eso. Hay el efecto placebo, pero en la mayoría de los casos no funciona. Ese es el estado actual. La observa, piensa de que es simplemente sugestión. No, la acupuntura es un tratamiento alternativo que toca el sistema nervioso, que puede afectar los nervios. Sí funciona en muchos casos, por eso que mucha gente todavía sigue en la acupuntura. Ese es otro tratamiento. Ahorita estaba hablando de magnetismo nomás. Yo no soy experto en acupuntura. Acupuntura le puedo decir que sí funciona en muchos casos, como alternativa. Yo sé el caso más popular que conozco yo personalmente, el Che Guevara padecía de asma, se hizo tratamiento con acupuntura y no funcionó en él, pero funciona en otros. Bueno, sigamos, si no... Mire, entonces en la ópera de Mozart, Così fan tutte, que quiere decir, todas las mujeres son así. Mozart le gustaba a las mujeres, pero no tenía mucho respeto por las mujeres, ¿no? Pensaba que todas las mujeres engañan al final de cuentas. Pero él tiene un carácter ahí en la ópera que dice, una sirvienta ahí que dice, hay 2 personas envenenadas, y dice, hay que correr a traer un doctor. Yo sé de uno que es muy bueno, que es maravilloso con la gente enferma, hace milagros sin cuchillo o píldora, ¿no? O sea, así nomás. Es famoso por sus habilidades, quizás él aún los pueda salvar. Entonces está en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Yo lo voy a mostrar ese video porque vale la pena verlo. Solamente 4 minutos lo voy a mostrar aquí. Ok, este es en el minuto 1 hora 20, 22 más o menos.
Mozart se está burlando de los científicos, dice. Porque hay muchos científicos que alardean y dicen, oh, yo hablo turco, inglés, ruso, etc. Yo no te estoy trayendo para que me hables idiomas. Yo quiero que me trates a los dos pacientes, ¿no? Al principio se burla de ellos, pero después... Después le muestra respeto al método científico, porque le dicen, mira, estos pacientes se han envenenado, ¿qué se debe hacer? Primero hay que saber las causas, dice. ¿Mucho o poco? ¿Lo tomaron de golpe o no de golpe? ¿No? Hay que investigar primero eso. O sea, no puede saltar a conclusiones aquí. Entonces le está dando un poquito de respeto. Mozart era amigo de Mesmer, a propósito, ¿no? Ahora va a mostrar por qué él es un buen médico. Mozart está haciendo lo que un buen músico hace. Sintetiza la historia del magnetismo hasta esa época en 3 versos. Dice la piedra mesmérica, que se originó ¿dónde? En Alemania, y la trajimos a Francia, ¿no? Está haciendo lo que le dice a ustedes. Yo le dije más palabras porque él es mejor en ese. Se está burlando de Mesmer aquí. ¿Escucharon lo que dijo al final? ¿Qué dijeron? Lo que él ha hecho vale todo el oro del Perú. Este doctor, ¿qué dijeron al final? Porque lo dice en italiano, pero es bien parecido al español. Vale un Perú, dice. Entonces tiene la noción de en Perú era bien rico. Y lo triste es que nosotros seguimos siendo ricos, pero estamos regalando nuestras materias, regalándolas, les digo, señores, no es un chiste. Y nadie dice nada. La gasolina en Perú vale más caro que en Estados Unidos, el doble casi. Y nadie dice nada. El gas vale casi el triple en Cusco que lo que vale en Bolivia. Y nadie dice nada. Las mineras contaminan el Perú. Y nadie dice nada. Lo regalamos. Yo no digo, porque lo primero que dice la gente es antiminero ese. No dice proambiental, dice antiminero ese. La minería es útil para el Perú.
pero tiene que ser una minería que no contamine, porque es como ustedes le están regalando su capital ambiental, el futuro de sus hijos, el aire puro, el agua pura, por unas monedas ahorita nada más. Entonces, antes había el mensaje, vale un Perú. Pues, bueno, vamos a seguir con él. Bueno, aquí es una historia resumida de lo que pasó después. Se comienzan a fabricar imanes porque ya comienza a aparecer una industria, la navegación se vuelve importante, se importan especias de India, de Américas, hacia Europa. Entonces la navegación se vuelve muy importante, se pueden construir imanes, se venden a científicos de navegantes. En 1750 ya se publica un libro, Cómo fabricar imanes, o sea, hay comercio ya de imanes. En 1820, Hans Christian Ørsted, ustedes los que les gustan las historias para niños, hay otro Hans Christian Andersen, que escribe historias para niños, claro, pero este no, este es el otro Hans Christian, este es Hans Christian Ørsted, el otro era Andersen. Entonces él descubre que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y eso es lo que sabemos ahora. Para producir un campo magnético se tienen que mover cargas eléctricas. Lo más fácil de mover carga eléctrica es pasar una corriente sobre un alambre y produce un campo magnético. Un campo magnético débil, ¿no? Pero produce un campo magnético. Ahora, nosotros en la cabeza tenemos neuronas y esas neuronas se conectan con otras neuronas a través de un alambrecito que se llama el axón. Entonces por ahí pasa una corriente de una célula nerviosa a la siguiente. La información es transmitida por una corriente eléctrica pequeña. O sea, tenemos bastante corriente en el cerebro y por lo tanto producimos un campo magnético. Entonces, si ustedes se quieren sentir bien hoy día, cuando salgan le pueden decir a todo el mundo, yo tengo una personalidad magnética, porque todos tienen eso. Todos tienen magnetismo en la cabeza. Ahorita ustedes están produciendo campo magnético y se puede medir ese campo magnético. Y hay unas máquinas que miden ese campo magnético, así como le hacen electrocardiograma, electroencefalograma, hay magnetoencefalograma. Esa tecnología no se usa en Perú, pero se usa en otros países para ver funcionalidad del cerebro, ¿no? ¿Qué parte del cerebro se está perdiendo? Por lo tanto, tiene un tumor y va perdiendo funcionalidad. Entonces, con el electromagnetoencefalograma le pueden medir eso. Pero bueno, Ørsted descubre ese efecto que se usa ahora mucho. Por ejemplo, usted puede enrollar un alambre, se llama una bobina, y producir un campo magnético. O para hacer rotar algo lo embobina. Usted se va por el mercado central, cerca a Paruro, hay zonas donde usted le embobinan cosas. O sea, si su licuadora no funciona bien o el motor de su carro no funciona bien, le sacan el embobinado, le ponen nuevo alambre y funciona de nuevo bien. Bueno, Michael Faraday descubre el efecto de inducción electromagnética, quiere decir no solamente una corriente puede poseer un imán, sino un campo magnético también puede ser un campo eléctrico. Entonces viene el campo bien grande que se llama electromagnetismo. Ya en el siglo XX entonces comienza el desarrollo acelerado del magnetismo. Estos son japoneses, Honda y Takai, combinan tungsteno, nosotros tenemos bastante tungsteno en Perú, y cobalto con acero para aumentar la fuerza coerciva de los imanes permanentes. En Japón, de nuevo, Mishima produce aluminio, níquel, cobalto, una aleación para producir imanes más fuertes, va aumentando. Luego de la empresa Philips en el año 52, este señor John Wendt y sus compañeros desarrollan imanes cerámica, que son los imanes ya un poquito más modernos, ¿no? En 1966, Strand de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de nuevo en el 72 producen imanes ya con materiales más exóticos. Aquí tienen samario, cobalto, ¿no? Y van aumentando este factor que es un producto de energía se llama, que a medida que sea más grande y más grande, quiere decir que los imanes son más y más fuertes.
Lo que yo le quisiera recalcar, ustedes miren la diversidad de gente. Philips es una empresa europea de electrónica grande. La Fuerza Aérea de Estados Unidos se mete ahí, a la Fuerza Aérea de nuevo, el gobierno de Estados Unidos, y la empresa General Motors, Sumitomo, que es una empresa japonesa grande, y la Academia China de Ciencias. Entonces, la razón por que le interesa el magnetismo no es porque sean buenos científicos solamente, sino porque hay mucho dinero ahí, es muy industrial. Las grandes empresas, por ejemplo, General Motors fabrica carros. Usted usar un carro tiene un montón de piezas magnéticas. Entonces tiene un montón de motorcitos, tiene un montón de detalles magnéticos. En su refrigerador ustedes tienen una puerta magnética, es imán. El imán se usa mucho en el mundo. Doctor, una preguntita. Sí. Usted le dio una clase de magnetismo a los niños. Sí. Ese imancito, ¿de qué tipo es de eso? Ah, ese es última generación, más o menos aquí. Este es tierras raras, samario cobalto. Es una combinación de esto con esto, cerámica. Ahora son cerámicas. Dígame, ¿y eso de dónde provino? ¿De un motorcito? O sea, No, ahora lo fabrican para venderlo así al... o sea que ese es un imán que se compró. Sí, es un imán que se compró. Por ejemplo, este imán, que es bien fuerte, no sé si lo han pasado a todos, este imán cuesta más o menos unos $6. Este imán. Y el otro imán más chiquitito, por aquí lo pueden pasar, pero tengan cuidado, porque son fuertes y no le vaya a morder la mano. Y porque aquí hay dos imanes, ya más chiquitos, tengan cuidado, no les digo. Tienen algo de metal. Bueno, voy a saltarme esto habla de la estructura, no estamos interesados en eso, cristalina de los materiales, tampoco esto de acá. La demanda del mercado mundial para materiales magnéticos suaves se llama o temporales. En el 2014 son 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares. Se proyecta que para el año 2019 ese mercado va a crecer en cerca de un 50%. O sea, su tasa de crecimiento es más o menos al 8% anual. Es un crecimiento fuerte. Porque vamos a seguir dependiendo de materiales magnéticos. Creo que me he saltado una... Aquí está. Quería darles una idea de los campos magnéticos. Entonces empecemos de aquí abajo. O empecemos de aquí, el que todos conocemos, este es el campo magnético de la Tierra. La unidad para medir intensidad magnética se llama T por Tesla, de Tesla. Tesla fue un inventor serbio. Y pueden usar también la letra G, que significa Gauss. Gauss también fue un científico alemán. Entonces, un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Entonces, para usarlo como referencia, ahorita todos ustedes, quieran o no, están siendo atravesados por un campo magnético de 0.5 Gauss. O sea, 50 microteslas. Ese campo ya estamos seguros no nos hace daño. Y muchos animales lo usan para orientarse, ¿no? Las abejas, los pájaros. No sé si ustedes han leído, hace unos 2 meses salió un análisis, y no lo he visto que lo hayan tratado de repetir en Lima, de que los perros también antes de defecar se orientan un poquito norte a sur. Y probablemente dice que es debido a su orientación magnética. Pero a ver si ustedes tienen perro, a ver, mírenlo, vayan con su brújula y vean si el perrito se orienta norte a sur o no. No he visto el experimento acá en Perú, ¿no? Pero bueno. Entonces, regresemos a esta tabla.
Este es el campo magnético de la Tierra. Miren, el campo magnético que ustedes producen es de cerca 1 millón de veces más pequeño. O sea, están produciendo campo magnético, pero no es un campo magnético bien grande. En el futuro puede ser que nos podamos comunicar a través de nuestros campos magnéticos. Ustedes han escuchado de telepatía, que yo siento a mi tía que tuvo un accidente. Hay gente que supuestamente tiene ese poder, pero actualmente eso más que todo son leyendas, pero puede ser que tenga algo de validez. Científicamente no está probado, pero puede ser que tenga algo de validez, ¿no? En la superficie de un parlante, por ejemplo, tenemos 0.05 Tesla, o sea, 0.05 Tesla cerca de esa superficie, ¿no? Tampoco le hace mucho daño al ser humano, ¿no? Dentro de una máquina de resonancia magnética, tercera generación es 3.0 Tesla. En Perú ya tenemos máquinas de tercera generación, pero hay máquinas de primera y segunda generación, ¿no? Máxima intensidad en la Tierra es 100 Tesla. Estrella blanca, 100 megatesla. Esos son campos tremendamente fuertes, ¿no? Entonces ese es más o menos el rango de campo magnético, ¿no? Por eso a mucha gente le gusta usar el Gauss. Aproximadamente ustedes generalmente están expuestos a 1 Gauss, medio Gauss, 0.1 Gauss, y los análisis médicos revelan que no hay ningún efecto en el ser humano de estos campos magnéticos. Sí. Actualmente en el medio de transporte en Japón creo que se utiliza en el tren bala esta tecnología. Claro, vamos a ver brevemente eso en un momentito. Usted será la levitación magnética. Se llama maglev, levitación magnética. Se usa para elevar el tren. Ahorita hablamos de eso. Doctor, antes que pase el tema, yo quería preguntarle, hay unos routers que se manejan, digamos, para tener varias computadoras. Yo escuché en un programa que de repente los niveles que debían tener esto, la potencia, tenían una escala de valores en las cuales era inofensivo y otra que sí sobrepasaba, que no era recomendable. No sé si usted me podría... ¿Usted dice de campo magnético? Sí, de los routers que se usan para los... ¿De los qué? O de los routers. Ya. Vamos a establecer una diferencia entre un campo magnético constante, fijo, es como si tuviera una taza de agua. Entonces, esa taza de agua tiene el agua a un nivel constante. Si usted ahora sacude la taza de agua, se van a formar unas olitas. Entonces, el nivel del agua es variable ahí, está siendo variable. Si usted lo mantiene moviéndolo, va a seguir fluctuando. En el caso del campo magnético, hay dos campos magnéticos. Uno constante, que no fluctúa, y hay otro que puede ser variable, usted fluctúa. En el caso de lo que llamamos ondas electromagnéticas, están hechas de un campo eléctrico y un campo magnético variables. Están cambiando todo el tiempo. En el caso de estos imanes, este imán está produciendo un campo magnético constante. En el caso del campo magnético constante, como le dije antes, ya se han hecho experimentos donde se ha puesto un ser humano dentro de un campo magnético de hasta más o menos unos 100 Tesla, que es como 30 veces más grande que el campo magnético dentro de una máquina de resonancia, y no se ha descubierto efectos permanentes cuando la persona ha sido expuesta por 1 día o 2 días de ese campo. Solamente cuando mueven su cabeza sienten un sabor agrio en la boca, pero no hay un efecto permanente. Ahora, no se han hecho experimentos a largo plazo porque no hay voluntarios, pues nadie quiere estar ahí 4 o 5 días encerrado, porque es un espacio chiquito, ¿no? Ahora, yendo a campo magnético variable, lo que llamamos onda electromagnética, por ejemplo, el radio, las microondas, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, los ultravioleta. Nosotros sabemos que esos rayos sí nos pueden hacer daño dependiendo de su intensidad. Pero, por ejemplo, el ultravioleta, todo el mundo habla hoy día en Lima del ultravioleta. Ahorita me cae el ultravioleta, pero es bien bajo, pues, porque hay mucha niebla. Pero si todo está fuerte, sí me hace daño, yo sé eso.
Entonces lo importante es intensidad de radiación, a cuánto está siendo expuesto. Usted siendo expuesto a microondas, porque por todo lado le cruza microondas a usted, quiera o no. Ahorita la estación de radio le está mandando mucha información que usted no quiere recibir. Si usted tiene una antenita, va a recibir, lo escucha en su radio. Bueno, son intensidades bajas entonces. El problema es la intensidad, y a medida que progresamos usamos teléfonos más poderosos. Entonces y el ser humano lo está haciendo por mucho más tiempo, puede hacer que le hagan daño a usted. Pero como le dije al principio, está en debate. Las empresas de celulares contratan sus propios científicos y ya está casi dicho ahí que van a decir que no hay ningún efecto. Y desgraciadamente no hay mucho presupuesto para darle investigaciones independientes que hagan un seguimiento, ¿no? Y como le digo, no se puede basar en su análisis en decir, mi hijo usó el celular 2 años y le dio cáncer al cerebro. Desgraciadamente es una de esto, pero no se puede, eso no es prueba. Usted tiene que tener miles de casos y decir, mire lo que está pasando con la gente joven ahorita. Entonces ahí sí sería un caso bien triste, ¿no? Pero puede hacer que sea eso. Lo que sabemos ahorita es que probablemente una exposición larga a señales electromagnéticas, por ejemplo en los cables de alta tensión, usted está mandando ahí una señal a 60 ciclos, ¿no? En el caso casi universal, entonces lo manda de las plantas generadoras, lo manda a Lima, por ejemplo. Y esos cables pasan por haciendas, donde hay vacas, donde hay personas pobres. Entonces, no está probado de que cause un efecto permanente en la persona. Pero hay granjeros que dicen de que la calidad de la leche de sus vacas está siendo afectada por la radiación electromagnética. En el caso específico de Estados Unidos, más específico en el caso de Nueva York, hay muchos granjeros que están enjuiciando a las empresas eléctricas. Pero ese juicio tiene como 20 años y no hay ninguna resolución. O sea, desde el punto de vista científico, ni para un lado ni para el otro lado. Lo que entonces le podría decir a la gente en general es que tengan cuidado, ¿no? Que no abusen, porque son tecnologías que no están 100% probadas, que son o no son dañinas al ser humano. No sé si... Bueno, mira, aquí ya vamos a terminar un ratito. Entra China. China está produciendo la mayoría de imanes en el mundo ahora. ¿Por qué? Al principio les dije, para hacer imanes se usan tierras raras. ¿Quién que ustedes creen que controla la mayoría de la producción de las tierras raras del mundo? China controla eso. ¿Y cuánto creen ustedes que controla China? 50%, 80%, 90%. China controla casi el 95% de la producción de tierras raras del mundo. Las tierras raras son usadas en magnetismo, por eso miren, la producción de China ha aumentado tremendamente. Y la producción de óxido de tierras raras, miren quién la domina ahora. Antes la dominaba Estados Unidos, otros países. Hasta el año 80 China no entra. Y los chinos entran y ahora eso se conoce como la era china. Entonces los chinos han sido bien despiertos en controlar las fuentes de energía del futuro. Ellos están controlando eso. El petróleo, muchos dicen, va a desaparecer de acá 50, 80 años. No sabemos, puede ser que mejore, ¿no? Pero eventualmente se va a acabar el petróleo. Ese es el punto. Entonces estamos buscando otras fuentes de energía. Energía solar, energía del viento. Pero ahorita todos están apostando por la energía de las tierras raras, ¿no? Las nuevas baterías van a ser hechas con tierras raras. Y entonces un consejo para ustedes es, a sus hijos, nietos, deben aprender chino. Olvídense del inglés, chino. Nosotros acá en Perú vienen los chinos, abren sus chifas generalmente y hablan español. Y nos burlamos de ellos. Dicen, chino, no habla el español muy bien. Pero ellos hablan español, nosotros hablamos chino.
Es como el serrano que baja y nos burlamos porque no habla bien el español. Pero nosotros no hablamos quechua, ellos hablan 2 idiomas, ¿no? Y tenemos la osadía de burlarnos, ¿no? Bueno, el consejo es, enséñenle chino a sus hijos o nietos. Las aplicaciones modernas de electroimanes en carros, en parlantes, distribución de energía eléctrica. Ahí se usan, por ejemplo, los transformadores, son placas magnéticas, ¿no? De silicio, fierro silicoso se llama. Entonces eso se usa bastante ahí. Transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Ustedes tienen las memorias del disco duro, las tarjetas de USB. Todos esos usan material magnético. El señor estaba mencionando levitación magnética. Por ejemplo, ustedes quieren ver una levitación magnética, miren el medidor eléctrico en su casa. ¿Alguien ha mirado el medidor eléctrico en su casa? ¿Qué cosa ven ahí? Ese disquito que está rotando, ¿le han prestado atención a ese disquito? Ese disquito está volando en el aire, no lo sostiene nada, está haciendo levitación magnética. Pero la levitación magnética ahora se trata de usar para mover carros. ¿Por qué? Porque mucha fricción no deja que el tren acelere mucho. Entonces los japoneses ya tienen el tren el tren bala le llaman ellos. Los franceses tienen el TGV, que le llaman el tren de alta velocidad. Los alemanes lo tienen, los chinos lo tienen. Nosotros tenemos un tren viejo, tecnología vieja en realidad. El tren macho, el tren también. No, incluso el nuevo tren que tenemos acá. Pero esa levitación magnética. Se puede hacer levitar también un animal porque estamos hechos de agua y el agua es diamagnética, o sea que es empujada por un imán, ¿no? Si ustedes van a YouTube, busquen ahí levitación de animales, pueden hacer levitar, por ejemplo, una rana ahora, no un ser humano. Bueno, también ha hecho levitar a un luchador de sumo en Japón, pero solamente un poquito. Ahora, no crean que cuando yo digo levitación no se exalte, no, subieran 1 metro, pues. Van a subir menos fracción de milímetros solamente. No piensen que levitación va el tren que salta en el aire. No van a notar nada. Porque crea un colchón, basta que cree un colchoncito, no, la idea es crear un colchoncito que elimine la fricción, un colchoncito de aire. Y ese colchoncito es fracción de micrón. Entonces lo levanta, después baja, después lo acelera más, lo vuelve a subir, etcétera, etcétera. Esa es la levitación de trenes, la tecnología Maglev, ¿no? Magnetismo y terapia magnética. Y yo digo, cuidado por lo que mencionaba al principio. Mucha de la tecnología le venden a ustedes brazaletes magnéticos, y la mayoría son falsos, no sirven para nada. Usted puede en internet, le vende un brazalete magnético acá en Perú, por ejemplo, por 200 soles. Okay, le dicen le va a curar A, B, C. Si ustedes quieren comprar, vengan donde mí, yo le vendo uno por 100 soles y le garantizo doble resultado, ¿ya? Les garantizo doble resultado. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Al magnetismo de la resonancia magnética, el biomagnetismo se va a seguir usando, los magnetoencefalogramas, que los tienen las abejas, los pájaros, los perros, ¿no? A proyección de la industria del magnético, ya les dije, el crecimiento va a ser el 8% anual. El uso médico está en aumento, la resonancia magnética, magnetoencefalogramas, nanomagnetismo. El efecto de las computadoras cuánticas de repente va a afectar el mercado de magnetismo. Tenemos la tecnología que cambia rápido, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan con su papá o su mamá, ellos han usado cintas magnéticas de cassette, después se cambió al disco duro, los parlantes antes eran grandazos, ahora son chiquititos, sensores, nanotecnología, es un cambio bien rápido, esa tecnología cambia rápido, ¿no? Los chinos van a continuar dominando el mercado porque ellos controlan el mercado de las tierras raras. Tenemos los generadores de energía, la fusión nuclear va a ser una promesa, ojalá se cumpla. Entonces el magnetismo se usa para contener ese plasma que se llama, es una partículas cargadas con alta energía. Tenemos la magnetoresistencia gigante que va a permitir almacenar mucho más información todavía en materiales magnéticos más y más chiquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no sé si ustedes han visto, los más jóvenes quizás no hayan visto, pero
Las primeras computadoras personales tenían un disquete de 5 pulgadas por 5 pulgadas negrito que almacenaba, ¿alguien se acuerda o no? 360K. Después vinieron los discos duros chiquitos de 2 pulgadas y media por 2 pulgadas y media, almacenaban 1 megabyte. No sé si ustedes se acuerdan o no. Ahora tienen estos, ¿cuánto almacenan? 16 gigabytes hasta 64 gigas. Y ahora sus hijos cuando crezcan van a decir, mamá, papá, ¿para qué tenías estas cosas grandazas? 1 giga nomás ahí. Yo te almaceno 20 terabytes acá. Esa va a ser la tecnología de la magnetoresistencia. Para terminar, el magnetismo en Perú. Tenemos nada de información sobre el magnetismo del Imperio Incaico, ¿no? Si alguno de ustedes sabe de información, pásenmela, yo les ofrezco un ceviche, una buena cevichería a cambio de, pero información vale, no me digan que mi tío me dijo que por aquí, no, yo quiero más información de eso. Hasta ahorita no he encontrado nada de la historia del magnetismo del incanato. Y no es una casualidad, porque siempre una manera de destruir cultura es decir, ellos no sabían nada. Ellos sabían algo, estamos seguros de eso, pero no se han quedado escritos, o los españoles lo destruyeron, pues, así como destruyeron mucho de la música. Lo primero que hicieron es destruir la cultura, pues esa es la manera de subyugar a la gente, destruye su cultura, dile que su música no vale nada. Es como decir la chicha, no vale nada, es una música vulgar, pero es música. Si la gente le gusta, pues es música, ¿no? Entonces no hay mucha información. La ciencia material, por ejemplo, el campo que inventó Gilbert, le digo el tratamiento de la metalurgia, la ciencia material, recién se usa en Perú en 1970, en la UNI aparece en la primera maestría en ciencia de materiales. Ha crecido en Perú, eso sí se puede decir, el uso de la resonancia magnética. Ahora hay muchas empresas que dan servicio privado y muchos hospitales que tienen resonancia y ya tienen ya su staff de físicos médicos ahí, ¿no? Que es progreso, un poquito de progreso. En el año 2015, yo no sé si ustedes vieron o no, hay una empresa Riosol, subsidiaria de la empresa Riosol de Estados Unidos en Oregon, que anuncia el descubrimiento de tierras raras en Cusco. Entonces, eso lo pueden ver, hay una revista que se llama Mining Press, aquí lo pueden sacar por internet, ahí pueden ver el artículo, pero desgraciadamente no hay un control sobre la producción de tierra rara, no hay política minera sobre cómo se debe controlar la explotación de las tierras raras en Perú. Debería estar interviniendo el Ministerio de Energía y Minas, debería estar el INGEMET. Yo les pregunté, una vez le mandé email, nadie contestó nada, ¿no? Bueno, entonces no existe política minera sobre materiales magnéticos. Con esa nota un poquito negativa terminamos y si tienen alguna pregunta, puedo contestar algunas preguntas.